El café se me había enfriado mientras revisaba por 10ª vez los reportes trimestrales en mi escritorio. Era un martes por la mañana en Ciudad de México, y la lluvia golpeaba contra los ventanales del piso 23 de Torre Corporativa Santa Fe. Desde ahí podía ver todo el bullicio de la ciudad que nunca dormía, pero mi mente estaba concentrada en una sola cosa: el ascenso que había estado esperando durante 3 años. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 32 años y trabajo como gerente de operaciones en Grupo Financiero Azteca. Llevaba 6 años en la empresa, escalando posición por posición con determinación y sacrificio. Mis padres siempre me dijeron que el trabajo duro era la única manera de salir adelante, y yo había aplicado esa filosofía cada día de mi vida profesional. La oficina empezaba a llenarse con el ruido matutino habitual. Mis compañeros llegaban con sus vasos de café de Starbucks, discutiendo sobre el partido de la noche anterior o quejándose del tráfico en periférico. Yo ya llevaba 2 horas ahí, como siempre. Era mi rutina desde que había empezado a competir por la posición de directora regional. «Buenos días, Sofía», escuché la voz de Patricio detrás de mí. Patricio Hernández era mi asistente desde hacía 8 meses. Un chico de 25 años, recién egresado del TEC de Monterrey, con una sonrisa que parecía perfecta y una ambición que se notaba desde el primer día. Al principio me había caído bien. Era eficiente, inteligente y parecía genuinamente interesado en aprender. Pero últimamente había notado algo diferente en él, una cierta frialdad que no sabía cómo interpretar. «Buenos días, Patricio», respondí sin levantar la vista de mi computadora. «¿Ya tienes listos los números de la reunión con el director?» «Sí, todo está listo». Me entregó una carpeta color manila. «También preparé un análisis adicional que creo que te va a interesar». Revisé rápidamente los documentos. Como siempre, el trabajo de Patricio era impecable. Cada gráfico perfectamente alineado, cada cifra verificada 2 veces. Era exactamente el tipo de detalle que me había ayudado a destacar en la empresa. «Excelente trabajo», le dije. «La reunión es en 1 hora, ¿verdad?» «Así es. Con el licenciado Ramírez y todo el equipo directivo». Mi estómago se contrajo un poco. Esa reunión era crucial. Llevaba semanas preparándome para presentar mi propuesta de expansión a Guadalajara y Monterrey. Si todo salía bien, podría ser el empujón final que necesitaba para conseguir el ascenso. El licenciado Eduardo Ramírez era el director general de la sucursal. Un hombre de 55 años, con más de 20 años en la empresa, conocido por su ojo clínico para detectar talento. Había sido mentor de varios ejecutivos que ahora ocupaban posiciones importantes en otras empresas. Su aprobación no solo significaba el ascenso, sino también el respeto de toda la industria financiera mexicana. «Patricio, ¿puedes traerme un café? Necesito repasar una vez más los números antes de la junta». «Claro, el de siempre. Americano con un toque de canela». Asentí. Al menos se acordaba de esos detalles. Mientras él salía por el café, yo volví a sumergirme en los reportes. Los números eran sólidos. Habíamos superado todas las metas del trimestre por un 15% y mi equipo había logrado reducir los costos operativos en un 8%. En papel, yo era la candidata perfecta para el ascenso. Pero sabía que no era solo cuestión de números. La política de oficina también jugaba un papel importante. Había otros candidatos, especialmente Rodrigo Vázquez, el gerente de ventas, que llevaba el mismo tiempo que yo en la empresa y tenía muy buena relación con la dirección. La diferencia era que él ganaba casi 30% más que yo, algo que siempre me había molestado, pero que había decidido usar como motivación extra. Patricio regresó con el café justo cuando mi teléfono sonó. Era mi mamá. «Sofía, mija, ¿cómo estás? Te escuchas tensa». «Estoy bien, mamá. Solo que hoy tengo una reunión muy importante». «¿Es sobre ese ascenso del que me platicaste?» «Sí, exactamente. Tengo buenas expectativas». «Pues que Dios te bendiga, hijita. Tu papá y yo estamos muy orgullosos de ti. Acuérdate de todo lo que has trabajado para llegar hasta ahí». Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de mi mamá.
Mis padres habían hecho muchos sacrificios para darme una educación universitaria. Papá había trabajado doble turno en la fábrica durante años y mamá había tomado trabajos de medio tiempo para pagar mis estudios. Este ascenso no era solo mío, era de toda la familia. La hora de la reunión llegó más rápido de lo esperado. Caminé hacia la sala de juntas con mis documentos bien organizados y la presentación cargada en mi laptop. La sala estaba en el piso 25, con una vista espectacular de la ciudad. Ahí estaban ya sentados el licenciado Ramírez, la directora de Recursos Humanos, el gerente financiero y, para mi sorpresa, Rodrigo Vázquez. «Buenos días, Sofía», me saludó el licenciado Ramírez. «Toma asiento, por favor». Me senté frente a él tratando de mantener la compostura. Rodrigo me sonrió desde el otro lado de la mesa, pero había algo en su expresión que no me gustó, como si supiera algo que yo no sabía. «Bueno, Sofía, ya conoces el motivo de esta reunión. Hemos estado evaluando tu propuesta de expansión y debo decir que estamos muy impresionados con tu trabajo». «Gracias, licenciado. He puesto todo mi esfuerzo en este proyecto. Eso se nota. Los números son excelentes, la estrategia es sólida y tu equipo ha mostrado resultados consistentes. Sin embargo, tenemos algunas inquietudes». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Inquietudes? ¿Qué tipo de inquietudes? ¿Podrían ser más específicos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La directora de Recursos Humanos, la licenciada Patricia Morales, se aclaró la garganta. «Sofía, ha llegado a nuestro conocimiento cierta información sobre tu situación salarial que nos ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de tu gestión». No entendía a qué se refería. Mi situación salarial estaba perfectamente en orden. Nunca había tenido problemas con nómina, mis impuestos estaban al día y mi historial crediticio era impecable. ¿Podrían explicarme qué tipo de información? Rodrigo se movió incómodo en su silla y por primera vez vi algo parecido a la culpa en sus ojos. «Sofía, sabemos que tu salario actual es significativamente menor al de otros gerentes con tu misma antigüedad y responsabilidades», continuó la licenciada Morales. «Específicamente, sabemos que ganas 45,000 pesos mensuales, mientras que la media para tu posición debería estar alrededor de los 60,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esa información era confidencial. Solo 3 personas en la empresa tenían acceso a esos datos: Recursos Humanos, el director general y mi asistente directo, que procesaba mis reportes de gastos y tenía acceso a mi información de nómina. ¿Cómo obtuvieron esa información?, pregunté, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. «Eso no es lo importante ahora», dijo el licenciado Ramírez. «Lo importante es que nos preguntamos por qué no habías solicitado una revisión salarial antes. ¿Acaso no valorabas tu propio trabajo?». La pregunta me dejó sin palabras. Durante años había asumido que mi salario era justo, que eventualmente sería reconocido mi trabajo. Nunca se me había ocurrido que podía estar siendo subestimada sistemáticamente. «Yo siempre pensé que mi trabajo hablaría por sí mismo», logré articular. «Y lo ha hecho», intervino el licenciado Ramírez. «Pero también nos preocupa que no hayas tenido la iniciativa de pelear por lo que mereces. En una posición directiva, esa actitud puede ser problemática». Salí de la reunión con la cabeza dándome vueltas. No habían rechazado mi propuesta, pero tampoco me habían dado el ascenso. Me habían pedido que reflexionara sobre mi estrategia profesional y que regresara en 2 semanas con una nueva perspectiva. Mientras caminaba de regreso a mi oficina, veía las caras de mis compañeros con una nueva perspectiva. ¿Cuántos de ellos sabían sobre mi salario? ¿Cuántos habían estado hablando a mis espaldas? La sensación de humillación era aplastante. Patricio estaba en mi oficina, organizando unos documentos. Cuando me vio llegar, su expresión cambió inmediatamente. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó, pero había algo forzado en su tono. «Patricio, necesito hablar contigo». «Claro, ¿qué necesitas?». «Tú filtraste información sobre mi salario». Vi cómo se puso pálido. Durante unos segundos pareció que iba a negarlo,
pero luego sus hombros se desplomaron. Sofía, no era mi intención ¿Que me humillaran frente a toda la dirección? No, no era eso. Yo solo quería que supieran lo injusto que era tu situación. ¿Tú querías? ¿Quién te pidió que te metieras en mis asuntos personales? Patricio se veía genuinamente angustiado, pero yo estaba demasiado molesta para sentir cualquier tipo de compasión. Sofía, por favor, déjame explicarte. Yo no se lo dije a ellos directamente. Entonces, ¿cómo se enteraron? Fue Rodrigo. Él me preguntó sobre tu información salarial hace unas semanas. Dijo que era para un proyecto conjunto y que necesitaba comparar presupuestos. Y tú le diste mi información personal sin preguntarme. Él me dijo que ya tenía autorización. Yo pensé que era algo normal, que tú ya sabías. ¿Y por qué no me preguntaste directamente? Porque pensé que si tú supieras lo poco que ganas comparado con otros, te ibas a sentir mal. La ironía de la situación era abrumadora. Patricio había tratado de protegerme, pero en el proceso había expuesto mi información más privada a la persona que más razones tenía para usarla en mi contra. Patricio, necesito que entiendas algo. Esa información era confidencial. No importa quién te la haya pedido. No importa qué justificación te haya dado. Tú no tenías derecho a compartirla. Lo sé. Sofía, lo siento mucho. Nunca pensé que fuera a terminar así. ¿Sabías que Rodrigo también estaba compitiendo por el ascenso? ¿Qué? No, él nunca me dijo eso. Pues ahora ya lo sabes. Me acabas de dar una puñalada por la espalda sin siquiera darte cuenta. Patricio se veía devastado. Parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero otra parte estaba furiosa. La confianza que había construido con él durante meses se había evaporado en un instante. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. Ahora voy a tener que encontrar la manera de arreglar el desastre que causaste. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, repasando la conversación una y otra vez. Mi departamento en la colonia Roma Norte, que normalmente me daba paz después de días difíciles, se sentía claustrofóbico. Podía escuchar el ruido de la ciudad abajo, pero todo me parecía distante, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Llamé a mi mejor amiga, Carla, quien también trabajaba en el sector financiero. Sofía, ¿estás bien? Te escuchas terrible. Carla, creo que acabo de perder el ascenso por el que he estado trabajando durante 3 años. ¿Qué pasó? Le conté toda la historia. Carla me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú sabías que estabas ganando menos que tus compañeros? Tenía una idea, pero nunca pensé que fuera tanta diferencia. ¿Y por qué nunca pediste un aumento? Porque pensé que si trabajaba duro, eventualmente sería reconocido mi esfuerzo. Ay, Sofía, eres brillante en todo, pero en esto fuiste muy ingenua. ¿Qué quieres decir? Que en el mundo corporativo, especialmente para las mujeres, tienes que pelear por lo que mereces. Nadie te va a regalar nada por más que lo merezcas. Las palabras de Carla me dolieron porque sabía que tenía razón. Había sido demasiado pasiva, demasiado conformista. Había asumido que mi trabajo hablaría por sí mismo, pero en realidad había estado permitiendo que me subestimaran. ¿Crees que todavía puedo arreglar esto? Claro que sí, pero necesitas cambiar tu estrategia completamente. Al día siguiente llegué a la oficina con una determinación que no había sentido en años. Había pasado toda la noche investigando salarios en la industria, revisando mis logros y preparando una estrategia completamente nueva. Patricio estaba en su escritorio, pero se veía como si no hubiera dormido nada. Cuando me vio llegar se puso de pie inmediatamente. Sofía, ¿podemos hablar? Después. Primero tengo que hacer algo. Fui directamente a la oficina del licenciado Ramírez. Su secretaria me dijo que tenía agenda llena, pero le insistí que era urgente. Sofía, ¡qué sorpresa! ¿Qué puedo hacer por ti? Licenciado, vengo a hablar sobre lo que discutimos ayer. Ah, sí. ¿Ya reflexionaste sobre tu estrategia profesional?
Sí, y creo que usted tiene razón. No he sido lo suficientemente proactiva en valorar mi propio trabajo. Me da gusto escuchar eso. Por eso vengo a solicitar formalmente una revisión salarial inmediata. Y también quiero discutir los términos de mi ascenso. El licenciado Ramírez levantó las cejas, claramente sorprendido por mi tono directo. Sofía, me parece excelente que tengas esa actitud, pero estas cosas requieren tiempo, análisis. Licenciado, con todo respeto, he estado trabajando en esta empresa durante 6 años. He superado todas las metas que me han puesto. He liderado proyectos exitosos y he demostrado consistentemente que puedo manejar responsabilidades adicionales. El tiempo de análisis ya pasó. ¿Y qué propones? Propongo que mi salario sea ajustado inmediatamente a 65,000 pesos mensuales, que es lo que corresponde a mi posición y experiencia según los estándares de la industria. Y propongo que mi ascenso a directora regional sea efectivo en 30 días, con el salario correspondiente de 85,000 pesos mensuales. Sofía, esas son cifras muy específicas, porque he hecho mi tarea. He investigado exactamente lo que valen mis habilidades y experiencia en el mercado actual. ¿Y qué pasa si no podemos cumplir con esas condiciones? Entonces tendré que evaluar otras opciones. Banco Santander me contactó la semana pasada para una posición similar, y ahora estoy considerando seriamente su oferta. No era mentira. Banco Santander realmente me había contactado, aunque yo no había mostrado mucho interés en ese momento. Pero ahora, esa oferta se había convertido en mi plan B. El licenciado Ramírez se recostó en su silla, evaluándome con una expresión que no había visto antes. Sofía, debo admitir que me sorprendes. Esta actitud es muy diferente a la de ayer. Ayer me tomaron por sorpresa. Hoy estoy preparada. ¿Puedo preguntarte qué te hizo cambiar de opinión tan rápidamente? La conversación de ayer me hizo darme cuenta de que he estado subestimando mi propio valor. Y también me hizo entender que en el mundo corporativo, la humildad puede ser interpretada como debilidad. Es una lección importante. Sí, y una que no voy a olvidar. Está bien, Sofía. Déjame hablar con recursos humanos y con el consejo directivo. Te doy una respuesta en 48 horas. Perfecto, estaré esperando. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de adrenalina y terror. Había arriesgado todo en una conversación de 10 minutos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi carrera. Patricio me estaba esperando en mi oficina, con una expresión de ansiedad que me dio un poco de lástima. ¿Cómo te fue? Bien, pero tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer. Sofía, nuevamente lo siento muchísimo. Sé que la regué. Patricio, lo que hiciste estuvo mal, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Que he estado siendo demasiado pasiva. Que he estado esperando que otros reconocieran mi valor en lugar de defenderlo yo misma. ¿Eso significa que ya no estás enojada conmigo? Todavía estoy molesta, pero también estoy agradecida. Sin querer me hiciste un favor. ¿Cómo? Me obligaste a confrontar una situación que debería haber confrontado hace años. Durante los siguientes 2 días, traté de mantener mi rutina normal, pero era imposible concentrarme. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que podía ser la respuesta del licenciado Ramírez. Cada vez que alguien me miraba diferente, me preguntaba si ya se había corrido la voz sobre mi ultimátum. Rodrigo había estado especialmente distante. Normalmente nos saludábamos en los pasillos, pero ahora desviaba la mirada cuando me veía. Era obvio que sabía algo. El jueves por la tarde, finalmente llegó la llamada. Sofía, ¿puedes venir a mi oficina? Tengo noticias. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el piso podía escucharlo. Caminé hacia la oficina del licenciado Ramírez con las piernas temblorosas, pero tratando de mantener la compostura. Siéntate, por favor. Prefiero escuchar de pie, si no le molesta. Como gustes. Sofía, he hablado con el consejo directivo sobre tu propuesta. Y hemos decidido aceptar tus términos. Por un momento, no estuve segura de haber escuchado correctamente. Disculpe.
Tu salario será ajustado a 65,000 pesos mensuales de manera inmediata y tu ascenso a directora regional será efectivo el 1 del próximo mes, con el salario correspondiente de 85,000 pesos. ¿En serio? Completamente en serio. Pero hay una condición. Mi corazón se hundió. Claro que había una condición. ¿Cuál? Queremos que lideres un proyecto especial, una expansión acelerada a 3 nuevas ciudades: Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Será un reto enorme, pero si lo logras, estarás en línea directa para la vicepresidencia regional. ¿Vicepresidencia regional? Sí. Una posición que no existía antes, pero que hemos decidido crear específicamente para alguien con tu perfil. ¿Y el proyecto de expansión? Tendrás un presupuesto de 50 millones de pesos y un equipo de 20 personas. Será tu responsabilidad completa. ¿Cuánto tiempo tengo? 8 meses para las 3 ciudades. Sé que suena ambicioso, pero creemos que puedes hacerlo. ¿Y si no lo logro? Entonces mantienes tu posición actual como directora regional, pero la oportunidad de vicepresidencia desaparece. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se queda como gerente de ventas. Resulta que su información sobre tu salario no era tan precisa como pensábamos, y eso nos hizo cuestionar su atención al detalle. Sentí una mezcla de satisfacción y sorpresa. Rodrigo había tratado de sabotearme, pero su plan le había salido por la culata. Licenciado, acepto el reto. Excelente. Comenzamos el lunes. Esa noche celebré en mi restaurante favorito en Polanco, un pequeño lugar de comida mexicana contemporánea que mis padres y yo habíamos descubierto años atrás. Llamé a mamá y papá para darles la noticia. «¡Sofía, qué orgullo!», gritó mi mamá al teléfono. «Tu papá está llorando de la emoción». «Mija, siempre supimos que ibas a llegar lejos». Escuché la voz de mi papá de fondo. «Pero esto supera todas nuestras expectativas». «Gracias, papá». Nada de esto habría sido posible sin sus sacrificios. «No, mija, esto es todo tuyo. Tú te lo ganaste». Al día siguiente, decidí tener una conversación final con Patricio. Había estado evitándolo desde nuestra confrontación, pero sabía que tenía que aclarar las cosas. «Patricio, ¿tienes un minuto?» «Claro, Sofía. ¿Qué necesitas?» «Quiero agradecerte». «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Porque sin querer me hiciste el favor más grande de mi carrera». «No entiendo». «Patricio, lo que hiciste estuvo mal. Violaste mi confianza y mi privacidad, pero también me obligaste a confrontar una situación que debería haber confrontado hace años». «¿Y eso significa que ya no estás enojada?» «Significa que entiendo que a veces las cosas malas nos llevan a lugares mejores. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Ahora vas a ser mi asistente ejecutivo en el proyecto de expansión más ambicioso de la empresa. Vas a aprender más en los próximos 8 meses que en los últimos 2 años». «¿En serio?» «En serio. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Nunca más compartas información confidencial sin autorización. No importa quién te la pida, no importa qué justificación te den. ¿Entendido?» «Entendido. Sofía, gracias por darme otra oportunidad». «Todos merecemos una segunda oportunidad, Patricio, pero solo una». Los siguientes meses fueron los más desafiantes de mi carrera. Liderar la expansión a 3 ciudades simultáneamente requería un nivel de organización y coordinación que nunca había experimentado. Tenía que viajar constantemente, manejar equipos remotos y navegar las políticas locales de cada ciudad. Pero también fueron los meses más gratificantes. Por primera vez, sentía que tenía control completo sobre mi carrera. Cada decisión que tomaba, cada problema que resolvía, cada meta que alcanzaba, todo era resultado de mi propia iniciativa. Patricio resultó ser un excelente asistente ejecutivo. Había aprendido la lección sobre la confidencialidad y su atención al detalle era invaluable para manejar la complejidad del proyecto. También había desarrollado una lealtad hacia mí que iba más allá de la relación laboral normal. 6 meses después del inicio del proyecto, habíamos logrado abrir las sucursales en Guadalajara y Monterrey,
ambas superando las metas de captación de clientes en un 20%. La sucursal de Tijuana estaba programada para abrir el mes siguiente. Fue entonces cuando el licenciado Ramírez me llamó a su oficina nuevamente. Sofía, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sobre el proyecto, todo está yendo según lo planeado. No, sobre tu futuro en la empresa. ¿Mi futuro? Sofía, el consejo directivo está tan impresionado con tu desempeño que hemos decidido acelerar tu promoción. ¿Acelerar? Queremos ofrecerte la vicepresidencia regional ahora mismo, sin esperar a que termine el proyecto. ¿Por qué? Porque Banco Santander acaba de hacerte una oferta que no podemos permitir que rechaces. ¿Cómo sabe usted de esa oferta? Porque el director general de Santander me llamó personalmente para preguntarme si estábamos dispuestos a pelear por ti. ¿Y qué le dijo? Que sí, absolutamente. ¿Cuál es la oferta? Vicepresidencia regional inmediata, salario de 120,000 pesos mensuales, bonos por desempeño y la oportunidad de liderar la expansión internacional de la empresa. ¿Expansión internacional? Sí. Brasil, Colombia y eventualmente Estados Unidos. Licenciado, esa es una oferta increíble. Lo sé. Y por eso necesito que sepas que valoramos tu trabajo y queremos que crezcas con nosotros. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que estás lista para dar el siguiente paso, y nosotros queremos ser parte de ese paso. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado en los últimos meses, me di cuenta de que la traición accidental de Patricio había sido el catalizador que necesitaba para transformar mi carrera. Había aprendido a valorar mi propio trabajo, a pelear por lo que merecía y a no esperar que otros reconocieran mi valor. También había aprendido que la confianza se construye lentamente, pero se destruye rápidamente, y que las segundas oportunidades son preciosas, pero no deben darse por sentadas. Al final, acepté la oferta de mi empresa actual, no porque fuera mejor que la de Santander, sino porque había invertido tanto en construir algo ahí que quería ver hasta dónde podía llegar. Patricio siguió siendo mi asistente ejecutivo y eventualmente se convirtió en uno de mis colaboradores más confiables. Nunca más volvió a violar mi confianza y con el tiempo, su error se convirtió en una anécdota que compartíamos como recordatorio de la importancia de la integridad profesional. Rodrigo eventualmente encontró trabajo en otra empresa. Su intento de sabotearme había terminado dañando su propia reputación, y aunque nunca hablamos directamente sobre lo que había pasado, ambos sabíamos que había subestimado mi capacidad de respuesta. 3 años después, como vicepresidenta regional, lidero un equipo de 200 personas en 5 países. Mi salario es más del triple de lo que ganaba cuando empezó esta historia. Y mi trabajo tiene un impacto directo en la estrategia corporativa de toda la empresa. Pero lo más importante es que aprendí a valorar mi propio trabajo. Aprendí que en el mundo corporativo, especialmente para las mujeres, la humildad puede ser interpretada como debilidad y que pelear por lo que mereces no es agresividad, es profesionalismo. Cada vez que contrato a alguien nuevo, especialmente a mujeres jóvenes, les cuento mi historia. Les digo que trabajen duro, que sean excelentes en lo que hacen, pero que nunca olviden que también tienen que ser sus propias defensoras. Porque al final del día nadie va a pelear por tu valor tanto como tú misma. Y a veces, las traiciones más dolorosas son las que te enseñan las lecciones más importantes. Mi historia no es solo sobre un ascenso o un aumento de sueldo. Es sobre aprender a reconocer tu propio valor y tener el coraje de defenderlo, sin importar cuán incómodo o desafiante sea el proceso. Y si hay algo que he aprendido en estos años, es que el respeto se gana, pero también se exige. Y que a veces, los errores más grandes de otros pueden convertirse en las oportunidades más grandes de tu vida.